quizá el dato más neurálgico de todos es el cierre de 24.180 empresas desde noviembre 23 a enero 2026, ¿sí? Sí. Marcando prácticamente un panorama de igualdad con las 25.000 empresas que cerraron en la era Macri en 4 años. Acá estamos hablando de la mitad de tiempo, lo cual pone en relieve el desastre que significa este modelo económico de apertura de importaciones y de destrucción del mercado interno con salarios cada vez más perimidos. Hola JP, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí, Bien, bien. perfecto. ¿Vos? Buenísimo, bien, todo bien. ¿Me puedo sumar a la consigna? Pero por supuesto, ¿qué libro te Estás, marcó en estás tu vida? obligado, estás obligado, no podés. Y sí, hay diferentes etapas en la vida de uno, pero quizá las venas abiertas de América Latina en la adolescencia de Galeano fue como lo más revolucionario en términos de lectura. Muy Más acá en bueno. el tiempo y adentrando un poco a los procesos históricos, soy muy fanático de Norberto Galazo en términos de no solamente haber leído peronismo, la historia de la Argentina o también lo que tiene que ver con los procesos de endeudamiento del país. Bueno, Galazo tiene una seguidilla de libros, no solamente de temáticas, sino también de caudillos y demás. Y es para mí uno de los exponentes culturales más importantes del país que no ha recibido el reconocimiento que merece un personaje de esa magnitud. Así que insto a que se lo haga en vida, eso sí. Por ahí Cristina, creo que allá por 2012, por ahí lo declaró embajador cultural y eso después terminó afectándose en términos de que le quitaron esa pensión que tenía. Así que no está pasando un buen momento Norberto Galazo, a quien le hacemos llegar nuestros abrazos y reivindicaciones por toda su prosa y su obra histórica a lo largo de su historia. Tal cual, comparto cada palabra, JP. Bueno, y saliendo de la consigna, ¿qué nos traes para el día de hoy? Sí, básicamente, bueno, como nos tiene acostumbrados, CEPA está atacando por todos los planos de informes. En este caso me refiero a hacer una metáfora con el fútbol, ¿no? En este caso, algo central que se viene abordando todos los meses, que es el tema de el informe vinculado con los datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, vinculados con empleadores y trabajadores, ¿no? Quizá el dato más neurálgico de todos es el cierre de 24.180 empresas desde noviembre 23 a enero 2026, ¿sí? Sí. Marcando prácticamente un panorama de igualdad con las 25.000 empresas que cerraron en la era Macri en 4 años. Acá estamos hablando de la mitad de tiempo, lo cual pone en relieve el desastre que significa este modelo económico de apertura de importaciones y de destrucción del mercado interno con salarios cada vez más perimidos. Bueno, cumple con la premisa de lo que habían fallado en el gobierno de Macri en cuanto a gestión económica, fue de no hacerlo lo mismo, pero más rápido, ¿no? Parece Claro, calcado. exactamente. Sí. Sí, porque no plantean hacer algo positivo para la gente, sino todo lo contrario. Bueno, en lo único que le han ganado a esta gestión tiene que ver con el proceso de endeudamiento, más que nada, que no sé, me parece que esta gestión no se ha podido endeudar más porque no ha podido, no porque no haya querido, pero viene un poco por ahí quizá la gran diferencia. Bueno, decir también que esos 24.180 empleadores están básicamente vinculados con algunos rubros en particular, como por ejemplo el tema del transporte. Si hay que tener en cuenta ese rubro, transporte y almacenamiento, comercio, servicios inmobiliarios, industria manufacturera, prácticamente se llevan entre el 50 y el 70% de la totalidad de las empresas que han ido cerrando. Servicios profesionales también son los rubros más afectados dentro de las empresas que cerraron sus puertas en la Argentina de Milei
y que obviamente ha tenido consecuencias dramáticas en cada una de las provincias. Nosotros de Entre Ríos estuvimos haciendo la misma determinación y ya prácticamente llegamos a las 1.000 empresas que cerraron sus puertas, lo cual para un tamaño como la provincia de Entre Ríos no deja de ser un número más que preocupante y que de alguna manera marca la sintonía que existe entre el gobernador Frigerio y el presidente de la Nación, replicando con creces cada una de las medidas económicas que se llevan adelante y acompañándolas también en términos legislativos. En otro orden de cosas, en términos de trabajadores, también el número negativo, debemos llegar a un número de 290.123 trabajadores registrados que perdieron su empleo en la gestión Milei, de los cuales hay un gran componente de trabajadores del sector público, pero los rubros más afectados en definitiva terminan siendo, fíjate vos también, al igual que los empleadores, el transporte y el almacenamiento, la construcción, encabezando el ranking en términos relativos, y también servicios de mobiliario, industria y servicios profesionales. Son los más afectados en términos en términos de rubro específicamente. Hay otra cuestión también, trabajadores de casas particulares, que es un rubro de los más endebles y vulnerables de nuestra población. Ha sufrido una pérdida de 27.056 personas, que en su mayoría, como bien sabemos siempre, son mujeres que llevan adelante estas tareas y como muy bien explicaron en el informe del 8M las compañeras de CEPA, profundizando esta temática y esta problemática que atraviesa nuestra composición social y trabajadora del país. Decir como marco de cierre final que de los casi 10 millones de trabajadores que existían en noviembre de 2023, ahora quedan 9.567.000, producto de esa pérdida de 290.000 trabajadores, pero que el gran componente de cierre de empresas, prácticamente el 99%, se ha dado en empresas que tienen menos de 500 laburantes, ¿sí? Estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas que conforman el tejido del mercado interno, ese mercado interno que se ha visto deteriorado con creces en este modelo económico de saqueo, de apertura de importaciones y de destrucción de los salarios, ¿sí? Estamos yendo a contramano del mundo. Ya lo veníamos planteando desde el 23, el 24, el 25, pero lamentablemente a medida que arranca cada uno de los ejercicios, tenemos cada vez datos más crueles, ¿sí? Porque estos significan vidas, destrucciones de tejidos familiares, desesperanza, desencuentro y toda una serie de situaciones que terminan afectando el funcionamiento de las familias argentinas, por justamente este contexto adverso y que no vislumbra en el corto plazo y en el mediano plazo una solución, salvo que el presidente y quienes toman las decisiones en Argentina decidan revertir el rumbo de este modelo económico que siempre termina muy mal. Sí, es muy importante todos los datos que nos traía JP, repito, porque verdaderamente el dato creo que es escandaloso. Se perdieron 290.000 puestos de trabajo desde el 2023 hasta esta parte. Es verdaderamente... Es un montón. No nos deja de asombrar, más allá de que todos los meses hacemos este informe y todos los meses lo divulgamos. Cada mes... a mí me sorprende más, realmente. Y volvemos a los audios, ¿no? Caputo dice que ahora viene lo mejor. Con esta caída de pérdidas de empleo, ¿cómo va a venir lo mejor, no? ¿Y dónde va a parar toda esa gente también? Porque no hay ninguna política yo lo escuchaba al presidente decir que bueno, que algunos en esta economía, algunos iban a morir y se iban a reconvertir, ¿no? Bueno, ¿dónde están, no? La reconversión de estos 290.000 puestos de trabajo perdidos. Son 290.000 personas
que se han quedado sin su fuente de trabajo y de dinero, ¿no? Sí, en muchos casos se emplean en tareas precarizadas, como son los trabajos de plataformas, que de alguna forma se están colapsando en términos de oferta, ¿sí? Tenemos récord de trabajadores de Uber que después no terminan sosteniendo una demanda pertinente para sus necesidades y terminan siendo actividades que no solamente insumen mucho tiempo, sino gran frustración porque no se recauda lo que se necesita para poder subsistir. Estamos en la Argentina de la subsistencia. Hace 10 años atrás estábamos planteando el salario mínimo vital y móvil en dólares más importante del continente, y hoy la gran mayoría de las familias argentinas está sometida a un proceso de supervivencia, tratando de llegar a fin de mes y haciendo malabares sobre todo con los procesos de endeudamiento familiar que sinceramente están en sus márgenes históricos, en sus techos históricos, y que seguramente van a ser una de las causales de la debacle de los próximos meses en la Argentina, porque están todas las cadenas de pago destruidas. Sí, tal cual. ¿Sabes qué pasa, JP? Volviendo al tema de la uberización de la economía y de la industria, la realidad es que hoy por hoy todos estos trabajos de plataforma que están habiendo, le hace Uber, le hace Rappi, le hace los envíos de Mercado Pago, etcétera, o Mercado Libre, etcétera, etcétera, no dejan de ser changas que ayudan para complementar el salario. No es como podría haber sido en algún momento el taxi, que uno agarraba, iba, se compraba la licencia y salía a laburar con el taxi, y con el taxi hacía plata. Hoy por hoy son todas herramientas que hay para completar, no para generar un nuevo ingreso, o sea, un único ingreso de sostén. Sí, además con todo eso estamos generando una superpoblación de trabajadores de plataformas que van a colapsar la oferta y van a generar una demanda insuficiente para tanta oferta. Eso va a terminar ocurriendo, como pasó con las pizzerías, las pollerías de la década del 90 con los trabajadores despedidos, con la diferencia que ahora se utilizan estas plataformas. Y que además hay una cuestión aquí, hay un enorme proceso de pérdida de calidad de vida en las familias argentinas que tienen que trabajar el doble de tiempo, y eso lo descuidan al ocio, a sus procesos ni hablar de eso, de obligaciones familiares. Totalmente, ni hablar de eso, ¿no? Como que estamos hablando de los puestos de trabajo perdidos y ni que hablar de la calidad de vida perdida, JP. Eso yo creo que vinieron a destruir esa calidad de vida. Sí, totalmente. Y lo están logrando con creces, mientras vemos la fila de funcionarios sacando créditos, viajando, comprándose departamentos, casas en countries. Realmente la Argentina de hoy es tristísima. Creo que el dato más auspicioso que se viene dando en las últimas semanas es, al menos en las encuestas, hay que ser muy cautelosos con esto, es la pérdida de acompañamiento a la gestión nacional por gran mayoría del pueblo argentino, y sobre todo por una gran porción del votante de este proyecto, que obviamente llegó a un límite, ¿sí? Llegó a un límite de esa esperanza que sostenía, suponiendo que esas medidas iban a cambiar de manera positiva, iban a transformar su vida. Bueno, están viendo que todo eso que viene ocurriendo y que se planteó terminó perjudicando su calidad de vida, y en definitiva esto altera ese acompañamiento y ese grado de apoyo que existía sobre la gestión nacional. Bienvenido sea eso, ¿no? Porque desde ese desencanto hay que reconstruir en una alternativa popular que devuelva el orden, la esperanza, el salario digno y la capacidad de vivir, y no tanto de sobrevivir. Sí, antes de comunicarnos con vos, tocamos este tema justamente de esta caída que podía llegar a haber, y yo lo que le planteaba a Marto es: no nos confiemos tanto en esta caída, porque todavía faltan 2 años.
Sí, yo creo que las encuestas hay que mirarlas con cautela, falta un montón y es un día a día también en la Argentina, así que yo creo que hay que mirarlas con cautela. JP, te quería preguntar las redes de CEPA de Entre Ríos, porque diste hoy el informe que nos trajo JP, que es el de Superintendencia de Riesgos de Trabajo, con todos los datos que trabajamos recién, también lo replican para Entre Ríos, lo replicamos para bastantes provincias. Yo en mi caso lo replico para Capital Federal, que dio una cantidad de puestos de trabajo menos 75.526, se contrajo un 3,5% los puestos de trabajo registrados solamente en Capital Federal, pero justamente por eso quería preguntarte las redes de CEPA Entre Ríos, así si hay alguien escuchando que te quiere seguir, nos quiere seguir, también puede ver esos Perfecto. datos. Sí, arroba CEPA Entre Ríos, solamente tenemos Instagram y allí van saliendo las publicaciones. De hecho, en el día de hoy estamos subiendo la gráfica del material relevado. Casi 1.000 empresas cerraron, 985, y hemos tenido una gran cantidad de puestos de trabajo. Estamos alrededor, ya casi llegando a los 9.000 puestos de trabajo registrados en la provincia de Entre Ríos, gestión Frigerio Milei, quien ha cumplido con creces este modelo económico de saqueo a nivel nacional. Gracias por la difusión también y bienvenidos los datos de cada una de las provincias argentinas. Bueno, muchísimas gracias por los datos y por haber participado de la consigna. Gracias por tu participación en el día de hoy del programa, JP. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo grande. Nos estamos Como viendo. siempre, muy lindo tu columna. Un genio.